Y voy a darle la bienvenida a él que es diputado provincial por Unidad Ciudadana, él que es psicólogo y hace esta columna Cómo piensa la política como psicólogo, analizando cosas puntuales, ¿sí? No analiza las personas, sino las actitudes o los momentos específicos de esa persona. Y bueno, ahora podemos ya decirlo ansiosamente, hola, candidato a intendente. Hola, ¿cómo le va? Señores, diputado, candidato a intendente, todo en este programa. No, viste, yo inflo el pecho. Voy a decir algo que no tendría que decirlo, pero voy a decirlo. Cuando me enteré de la candidatura que me contaron, porque él nos deslizó algo, pero no dijo nada, silencio. Después me enteré de la candidatura, lo felicité, y después me puse a pensar que... Y esto sin compromiso, por eso te lo digo al aire, porque es sin compromiso. Serías, yo, bueno, me conoces mi punto de vista, mis opiniones, mi pensamiento. Pero serías una persona, a pesar del ser del PJ y demás, que yo votaría. Pero porque te conozco como persona y demás, y más allá de, como dicen, no, que viene con Cristina, que viene esto, que viene el otro, que el PJ, que el peronismo, yo te votaría, Guille, porque sinceramente te conozco, te trato y me pareces una persona que sinceramente puede cambiar las cosas. Así como yo no soy gorila, soy orangután. Así que me parece que no sé si vale doble, pero para que no queden dudas. Así que nada, eso quería decirte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te vas a poner colorado? No, puede ser, sí. El sonrojamiento es... Eso, es natural, está bien. Sí, sí. Hace calor igual acá. Sí. Significa que a la persona le llega. Sí, en algunos textos aparece como, digamos, no en los textos psicoanalíticos, pero en algunos textos así de psicología descriptiva, aparece que el sonrojamiento es como una característica de la neurosis. Nada, digamos, un dato que se me vino por el sonrojamiento, pero es algo común. Yo no me doy cuenta, no sé si me sonrojé ahora. No, quizás un poquitito, va seguido, una cosa, no colorado, sino una cuestión más de rosa. Porque algunos también dicen que es como que se toma temperatura esta parte de la cara, bueno, por eso Claro. el sonrojarse. Y también la otra, el equivalente, como el primo hermano, es el me da calor. Claro. ¿No? Ah, mira, claro. Sí, pero hay distintas cuestiones. En lo cotidiano, ¿no? La vergüenza, el pudor, esos son los diques de la sexualidad según Freud. Ah, mira. Bueno, dicho esto, dichas las felicitaciones y demás, lo vamos a dejar así y más adelante en la próxima columna quizás adelantamos algo más. Bueno. No sé si querés contar algo de esto. No, nosotros venimos trabajando en la Cámara de Diputados desde, bueno, todos saben que la composición de la Cámara tiene que ver con las distintas secciones electorales de la provincia. Nosotros en el caso de La Plata somos sección electoral única. Claro. Y con lo cual, si bien nuestra responsabilidad es en el marco de la provincia, siempre uno, y acá en La Plata, que coinciden varios aspectos, ¿no? Por un lado, sección electoral única, por otro lado, la legislatura está en el mismo lugar donde uno vive, con lo cual la relación con la ciudad es permanente. Y yo vivo acá en un barrio de La Plata, y vemos lo que está pasando y tenemos la expectativa, tenemos el sueño, nos estamos preparando, estamos estudiando cuáles son algunas de las cosas que pasan en la ciudad, y bueno, y en ese sentido vamos a empezar un camino para, digamos, estamos con muchas ganas, y bueno, en los próximos días vamos a iniciar un camino para poder transmitir estas ganas, este convencimiento que tenemos a los vecinos, y que queremos generar una propuesta moderna, seria. Pero bueno, puedo hablar. ¿Se puede decir ya el nombre o todavía no? Estamos, digamos, ahí ultimando detalles, registrándolo por las dudas. Pero ya en las redes sociales está, así que creo que nosotros tenemos que ir con una propuesta de cuidar lo nuestro, cuidar nuestra ciudad, y bueno, creo que... Y de defender un poco, ¿no? Sí. Hoy vemos mucha desprotección, la gente tiene miedo. Bueno, una de las cosas que hablábamos
tenía que ver cómo, que hablábamos en relación a lo de hoy, cómo esta incertidumbre ha generado una preocupación y la gente tiene temor. Bueno, ese es un buen pie para hablar el tema de hoy. Guille, voy a hacer el puntapié inicial haciéndote una pregunta. ¿Qué pasa si Macri se vuelve loco? ¿Qué pregunta? Bueno, el presidente en un último audio que se ha, digamos, hecho bastante conocido, él nos da una respuesta ante esto. Me parece que ahí se filtran algunas representaciones, palabras que después son muy interesantes, que si escuchamos el audio las vamos, digamos, a tratar de analizar, ¿no? ¿Les parece, chicos, que veamos el video, por favor? Para lidiar en su vida, porque uno lo ve y lo ve bien y lo ve sonriente, y a su familia también. ¿Cómo hace para separar eso? ¿Cómo hace para poder descansar? ¿Cómo hace para poder descansar? Trabajo mucho conmigo mismo, ¿no? Con mi interior, tratar de mantener la calma, sobre todo que me tocaron vivir 6 tormentas seguidas. Entonces uno tiene que estar tranquilo. Yo creo que más trabajo de no volverme loco, porque si me vuelvo loco le puedo hacer mucho daño a todos ustedes. Entonces tengo que mantener la calma, y en eso ayuda mucho siempre los afectos. Entonces uno tiene que estar tranquilo. Yo creo que más trabajo de no volverme loco, porque si me vuelvo loco le puedo hacer mucho daño a todos ustedes. Entonces tengo que mantener la calma, y en eso ayuda mucho siempre los afectos. Mi mujer, mis hijos, mis amigos, tomar un espacio para relajarme. Soy experto en rompecabezas con Antonia. Ah, sí. Como reacciona al mercado. Ahí estaba, soy experto en hacer rompecabezas con Antonia. Yo creo que me cierra el broche de oro es con eso. Yo siempre repito lo mismo con Macri. Y repito una vez más allá de mi ideología, de mi pensamiento y demás, yo analizo, como Guilla, analizo la política, analizo este tipo de cosas, y cuando vi este video, ¿qué hice? Me agarré la cabeza, diciendo, ¿cómo vas a decir eso? Y yo creo que es más el inconsciente que el consciente, y por eso lo tenemos al psicólogo acá para que lo analice. Bien, estaba recordando, creo que lo hablamos acá, el video posterior, ¿se acuerdan al accidente, la tragedia, la explosión en Moreno? Sí. ¿Se acuerdan que al día siguiente, en una conferencia de prensa con abuelos en Quilmes, creo que era, donde se estaba promocionando o se estaba anunciando que nuevamente iba a haber una línea de créditos para los abuelos? Para que puedan pagar Él dijo, para poner un techo, para poner gas, y justo tocó gas. Claro. Digo, ya no nos llama la atención estas expresiones, ¿no?, del presidente. Yo la primera vez cuando me dijeron la frase que había expresado, uno trata de ser lo más objetivo posible, ¿no? Digo, bueno, veamos esto para ver, porque muchas veces el contexto, ¿no?, y esta famosa frase se lo sacó de contexto, pone la cuestión en un lugar u en otro. Digo, pero acá el contexto, también se me viene a la mente otra frase en relación a que cuando la gobernadora dijo que para qué las universidades, ¿no?, y que la respuesta del gobierno, ¿recuerdan esa frase? Sí. Digo, me sacaron de contexto. Entonces uno trata de ser objetivo y escuchar la totalidad y poder analizar digamos, toda la secuencia y no solo una parte. Y en este caso lo que aparece primero es, digamos, una cuestión casi como introspectiva del discurso del presidente, de cómo él trata de encontrar un equilibrio, pero ese equilibrio se termina rompiendo cuando expresa, si yo no estoy bien puedo hacer mucho daño, digamos, porque eso ya tiene como hasta un tono amenazante, ¿no? No me empujen al abismo. Yo creo que diría un chiste que yo hice, digo, chicos, déjenlo ir a jugar al golf, déjenlo jugar con Antonia, déjenlo que se vaya de vacaciones. Y en el chiste interno con las personas que lo estaba haciendo, alguien dijo, si nunca laburó en su vida, ahora tiene que laburar hasta los domingos. Es una persona que no está acostumbrada ni a laburar para levantarse una mina. Entonces, bueno,
Listo, fue el chiste interno que se hace cuando pasó todo esto. Tiene todo regalado, ahora tiene que laburar, claro, se vuelve loco. Entonces, déjenme ir a jugar al golf, déjenme tomarme el fin de semana. Todos me critican porque me tomo muchas vacaciones, déjenme relajarme. Sí, pero les puedo hacer mucho daño. Es una frase muy fuerte. Sí. Es muy fuerte, ¿no? Porque, ¿qué puede estar pensando? ¿Qué está pensando en esto para que el presidente exprese en una reunión con vecinos, en una casa donde había un ambiente cordial? Veía algunas imágenes donde la familia quería sacarse fotos con el presidente. Nosotros estamos obviamente en la vereda del frente políticamente con respecto a eso, pero es la investidura presidencial, es el presidente de todos los argentinos, y de repente en esa situación de cercanía, porque él estaba en la cocina de la casa, es decir, les puedo hacer mucho daño, digo, y si seguimos lo que establece en el video, después, al igual que por eso recordaba la expresión post tragedia de Moreno, cuando trae a colación el tema del gas. El hecho de expresar, les puedo hacer mucho daño si yo me vuelvo loco, y decir, mi juego favorito con mi hija es el rompecabezas. ¿Qué lugar ocupa ahí la palabra y el juego rompecabezas? ¿No? Porque estamos hablando del presidente que toma decisiones y que, a las vistas de todo lo que uno recoge, de lo que habla, de lo que lee, la situación está muy complicada en el país, ¿no? Y lo estamos viendo, hoy el dólar volvió, digamos, a aumentar, la incertidumbre en los ciudadanos crece, hay, digamos, una angustia, hay un escenario que creo que es responsabilidad de todos de poner, digamos, un poco paño frío sobre muchas cosas. Nadie quiere volver al pasado. El pasado fue trágico. Entonces, la expresión les puedo hacer mucho daño y yo juego al rompecabezas. Me parece que, y sin sacarlo de contexto, me parece que por lo menos es un furcio, pero también es una irresponsabilidad muy marcada en ese sentido, ¿no? Yo creo que no estamos en momento ni de jugar, ni de romper cabezas, ni de generar amenazas. Y hoy tenemos un escenario en donde justamente, yo creo que lo decía esta semana o la anterior, que el gobierno es el que tiene que generar las condiciones para que no volvamos hacia atrás. Con lo cual hay como una sumatoria de situaciones en donde el presidente tiene estos traspiés discursivos, donde este intento de cercanía, este intento de contacto y de mostrarse como alguien, como uno más, ¿no? Me parece que muchas veces se pierde de vista que no se puede decir cualquier cosa, ¿no? Le juega en contra, baja la guardia, no se protege de lo que está diciendo. Totalmente. Y también que es un tipo que está muy presionado, eso también, que lo lleva a esa expresión, el hecho que él debe estar muy presionado por dentro. Por la impotencia de no poder resolver, supongo. Él lo expresa claramente, de que hace un gran esfuerzo para no volverse loco, ¿no? Claro, para poder, porque convengamos que son tensiones permanentes, pero lo que sí está, digamos, está claro es que hay como una línea que para mí no es una cuestión de coaching, de preparación. Digo, cuando se genera el contexto, es al revés de lo que decía con el ejemplo de la gobernadora. Cuando se genera el contexto, se puede decir cosas que son muy genuinas. Claro. ¿Sabes, Guille, que acá me mandan una consulta? Hacer daño lo relaciona a la locura. ¿Por qué? Como si estar loco fuese inherente a hacer daño. Bueno, yo creo que ahí lo que está expresando es que se puede salir del control de ciertas acciones, de ciertas decisiones, ¿no? En relación, ahí hay un uso, digamos,
de cierta cotidianeidad que nosotros le damos al término locura. No está planteado ahí el término locura en términos psicopatológicos, está planteado en este control que intenta realizar el presidente para no hacer algo que genere un perjuicio. Pero que son dos cosas distintas, expresadas, y no es lo mismo. Porque el presidente pudo haber dicho: yo estoy en una situación de mucho estrés, de mucha presión, y tengo que tener un equilibrio, claro, para que mis decisiones no generen un escenario negativo, para que no generen un perjuicio. Sí, igual lo mires por donde lo mires, era complicado eso, ya digo, pero el presidente, en una cuestión así introspectiva y de hablar con estos vecinos, él podría haber dicho: mi situación implica una serie de tensiones, de presiones, de exigencias que son complejas y que yo tengo que tener un equilibrio para que lo que yo decida no genere un perjuicio a la gente. Ahora, eso es una situación. Decir, yo tengo que tener un equilibrio porque si no puedo tener acciones que le hagan mal a la gente. Digo, pucha, ¿qué pasó ahí como para expresarlo de ese modo? Está desnudando, que está perdiendo. ¿Qué se pone en juego? Por eso creo que ahí hay un contexto, y el contexto es justamente el de la familiaridad que se generaba en la reunión, que le permite ese tipo de expresión. Y no, vuelvo a decir, no es sacarlo de contexto, ¿no? Digo, con respecto a lo que corrió mucha tinta, mucho noticia, mucho en redes, cuando se planteaba lo de la gobernadora, que decían quienes la defendían, la sacaron de contexto cuando ella plantea: ¿para qué universidades? ¿Para que los pobres vayan a la universidad? Palabra más, palabra menos. Digo, es al revés, no es que la sacaron de contexto. El contexto es la que permitió que tuviese esa expresión. Claro. Podemos discutirlo, por supuesto. En este caso podríamos hablarlo, yo lo estoy diciendo de lo que yo considero. En ese caso, el contexto es el que permite esa expresión, y eso creo que es lo riesgoso, ¿no? Porque desnuda una situación que tiene un correlato con lo que está pasando. No es que está disociado de lo que está sucediendo. Y vuelvo a decir, la gente está preocupada, la gente tiene incertidumbre, la gente tiene mucha angustia con respecto a cómo llegar, digamos, a fin de mes, y esto tiene que ver con decisiones económicas, desde lo más objetivo, ¿no? Después podemos discutir políticamente a qué partido responde uno y otro, pero lo que es objetivo es que la situación ha cambiado, y de eso el presidente no puede mirar para otro lado. Claro, acá tenemos otro mensaje que nos pregunta: ¿nos está advirtiendo? Bueno, yo creo que eso va en el marco, no creo que sea una, digamos, puede ser advertencia en el sentido de vincularlo con una amenaza. Para mí ahí hay un tono amenazante. Sí, con esa cosa de déjenme en paz, déjenme tranquilizarme, ir a jugar al golf, o sea, esa cosa que decíamos yo, que decía joda. Digamos, claro. Eso es digamos, tiene un tono amenazante etimológicamente, digamos, es una advertencia, pero él lo dice en relación a algo que él registra de sí mismo. Claro. La advertencia también tiene que ver muchas veces con la relación con el otro. Yo te advierto que si seguís con esa tesitura yo voy a reaccionar de este modo. Claro. No se dio en ese marco. No, porque le preguntaron cómo hace para mantener la calma. Y digo, bueno, trato de relajarme para no perder el control. En todo caso, si utilizando, digamos, algún término, podríamos decir que es una autoadvertencia. Claro. ¿No? Porque es en un diálogo consigo mismo. Me conozco. No es un diálogo con el otro. No, me conozco y puede pasar esto. No me presionen y no me acorralen. Sí, un poco en relación a la respuesta. Y el tono sí es amenazante. Y después se corrobora. Porque él no dice que con Antonia, él... juega a las muñecas. Claro. O a otro... Imagino que debe jugar con otras cosas también. A Antonia le deben interesar otras cosas. Sí, como la huerta cuando está con la madre.
por ejemplo. Que el juego preferido es el rompecabezas, digamos. Y esa cosa de pensar también, y ¿qué conlleva el rompecabezas más allá del nombre? O sea, uno rompe la cabeza porque tiene que pensar y porque es difícil. A ver, podemos relacionar. La locura tiene un equivalente, podríamos utilizar como sinónimo, se rompió la cabeza. Sí, perder el equilibrio, perder el control. No puede ordenar ideas. ¿No? Entonces, porque cualquiera que escuche la palabra rompecabezas automáticamente lo asocia a el juego. Ahora, tomemos y analicemos un poquito el término rompecabezas. Bueno, puede ser, y tiene una vinculación con la locura, no desde el punto de vista psicopatológico, pero romperse la cabeza también puede ser un ejercicio profundo del pensamiento, ¿no? Sí, uno cuando es un problema matemático y demás se rompe la cabeza para hacerlo, para tratar de encontrar la solución. Hacer un crucigrama. Sí. Estoy rompiéndome la cabeza para algo descifrar. difícil. Ahora, también el rompecabezas, si nosotros lo asociamos, tiene algo que ver con el hecho de la locura, porque la locura genera justamente que algo que se rompió, ¿no? Desde el uso histórico al que se asocia. Sí, una imagen que está rota en varias partes y que si vos te rompes la cabeza podés volver a armarlo, pero es muy difícil llegar a armar eso. Es como todo un logro, toda una superación, terminar de armar ese rompecabezas de una pieza de 20, de 50, de 1000, o de esas que vienen con esas cosas mínimas que no te entran, y lograrlo, ¿no? Que muchas veces hasta el significado, ¿no? Capaz que tiene que ver o no, pero uno cuando termina de armar un rompecabezas de, no sé, 1000 piezas, ponele, no sé cuántas vienen, 10.000, sí, muchos lo hacen, inclusive cuadro, ese rompecabezas. Sí. Lo que significa lo llegar que le costó. ¿No? O sea, también tiene un significado que hagan cuadro de ese rompecabezas. Yendo para el término, ¿no? No, pero para mí es la expresión de cuando se encuadra un rompecabezas de problema resuelto, ¿no? Pero también desde el punto de vista lúdico, desde el punto de vista del juego, es algo que no va a volver a ser. Ese rompecabezas no va a volver a ser nunca más un juego. Claro. Cambió de estado. Claro, ya es más un cuadro. No, es un cuadro. Es un cuadro, no es un problema. Es un objeto decorativo. Claro. Dejó de ser un juego para ser un objeto decorativo, para ser un cuadro colgado. Claro. ¿No? Algo más pasivo incluso. Si bien uno en la acción de mirar y de ver pone en juego un montón de situaciones, un montón de experiencias y de sensaciones, el cuadro pasa a ser un elemento pasivo y que dejó de tener justamente ese estado dinámico, activo, que era el del juego armándolo. Claro. ¿No? Pero creo que acá la palabra rompecabezas yo la relaciono más con la frase anterior, porque es inevitable esa relación. Creo que ahí... Sí, en el momento de distenderse y de jugar con su hija, que esté haciendo rompecabezas y sumarse más problemas de los que ya tiene, también es algo que... no sé, yo me pondría a dibujar, a colorear, a hacer algo un poco más. Para mí son expresiones muy preocupantes. Sí, totalmente. Porque se sale del libreto, ¿no? Muy genuino. Se sale del libreto y, como vemos, cuando se sale del libreto aparecen cuestiones que cada vez son más sistemáticas, más reiteradas, y que no ponen a resguardo ni la figura presidencial ni la persona en este caso de Mauricio Macri. Tengo un mensaje más y después te voy a empezar a pedir que hagamos un diagnóstico después de cada una de las columnas, por eso te lo advierto. Muy bien. Quiere amenazar, como le va mal, advierte. Eso dice. O sea, creo que se implementa un poco con el comentario de arriba, claro. Pero es como que es un tono amenazante advirtiendo y demás. Es como, en otras palabras pondría, se justifica. Volvemos al pensamiento, no me jodan, no me cerquen, no me aprieten, creo porque que voy a todo se cierra ahí, ¿no? Va por ahí, ¿no? No tanto me estoy rompiendo la cabeza por solucionar cosas, sino se me estalla la cabeza. Déjenme trabajar porque si no y es un peligro para ustedes. Ese es creo que son las dos
puntos donde podríamos ir a caer. Sí. Advertencia, amenaza, advertencia. Justificación. Yo creo, insisto con esta idea, cuando el contexto no es el de, justamente, el de las presiones, el de las exigencias, que le impone su investidura, ¿no? Toda la preparación que tiene el presidente, toda la digamos articulación. Es un presidente que lee los discursos, no es un presidente que puede hablar improvisando, armando un discurso, lee sus discursos. Entonces, cuando no están esos sujetadores, recuerden que la otra vez hablábamos de un autor que hablaba del sujeto sujetado, que es el bebé y la necesidad del otro. Bueno, cuando no están esos sujetadores, aparecen cuestiones que son muy verosímiles y que ponen y que son un reflejo de cómo resuelve algunas cuestiones. Eso, cómo se relaciona, lo decía recién. Bueno, la situación en el país ha cambiado, se ha modificado, y hoy mayor cantidad de argentinos y argentinas están en una situación peor que la que estaban hace unos años atrás. Un dato nomás, y no puedo no hablar de cuestiones políticas, pero el otro día compartí una mesa con respecto a el proyecto de reforma laboral, que es, digamos, el que ingresó el año pasado y no se trató, y ahora el gobierno ha anunciado que lo iba a separar en tres, y uno que tiene que ver con los procesos de la justicia laboral acá en la provincia. Entonces hablábamos de la cuestión del trabajo. Entonces yo estaba estudiando y ponía a revisar algunos datos numéricos. El salario mínimo vital y móvil del año 2015, agosto de 2015, era de 5.688 pesos. Eso equivalía en ese momento, por el tipo de cambio, a $606. En el 2016, en el mismo mes, ese el salario mínimo vital y móvil aumentó, equivalía a $519. Perdón, a $437. Una reducción casi de un 20%, un poquito más. En el 2017 aumentó a $519, y hoy, al tipo de cambio, hoy el salario mínimo vital y móvil es de 10.000 más el 7% de aumento en el mes de septiembre, con lo cual son 10.700. Al tipo de cambio de hoy supera los $250. Bueno, ahí hay una erosión de más del 50% del salario. Entonces las condiciones se han modificado. Sí. Entonces creo que esto es un dato de la realidad, y que tiene que ver con esta cuestión en donde yo digo que hay una relación entre las decisiones que ha tomado el presidente y las consecuencias que se han generado, por ejemplo, en la erosión y en la capacidad de los sueldos de los trabajadores. Creo que eso da un poco el puntapié para comentar un poco la columna que decidimos para la semana que viene, que está un poco relacionada a esto. Nosotros hablábamos para debatir el tema de cómo uno naturaliza los distintos aumentos, o cómo se desvaloriza, ahí está, no salía, costó la plata, ¿sí? Como el poder adquisitivo. Porque puede estar lleno de billetes, pero lo que pasa es que te alcanza para menos cosas. Exacto. Porque tenemos costos en dólares y estamos cobrando en pesos, me parece a mí. Yo creo que antes, es decir, 100 pesos, hoy por hoy, yo lo viví mucho cuando en este viaje que me fui a Israel y volví, cómo me parecía todo tan caro, y allá, bueno, comentaba, comés por persona un puesto en la calle entre 700, 800 y 1.500 pesos por persona. ¿Sí? Cómo una economía se refleja en la otra, pero también al mismo tiempo, viendo acá, inclusive antes de compararlo con otro país, me parecía caro.
las cosas, como un caramelo que antes salía 50 centavos, o sea, un Sugus, ¿sí? 10 centavos salía. Hoy por hoy la moneda de 10 centavos ya no existe, la de 5, olvídate, ni aparece. Con suerte tenés la de 25, 50 centavos. Las otras se retiraron. Que ya ni siquiera las usaste, diría, que usás la de 1 peso, 2 pesos empezás a usar. Pero, como antes, un caramelo, hoy un Sugus sale 1 peso. ¿Sí? O sea, con 10 pesos te comes. Una carga de Sube sale 10 pesos ya. En algunos lugares, con suerte, te cargan por 2 pesos. Cuando en realidad tampoco se tendría que cobrar, pero no importa. 10 pesos la carga de Sube. Y al mismo tiempo, como algo de 100 pesos, es normal que salga eso. Y como en un momento, o sea, antes nos parecía caro, ahora nos parece normal, y como en un futuro va a ser barato que salga 100 pesos y nos va a parecer normal que salga 500, y capaz que el 1000 nos va a parecer caro, pero va a llegar un momento en el cual el 1000 también nos va a parecer normal, y esa es la secuencia que se va dando y cómo uno lo va naturalizando. Sí, ahí hay cuestiones claramente económicas de cómo la inflación y cómo la devaluación... ¿Querés adelantarlo o lo charlamos? No, digo, lo dejo picando. Bien. Digamos, es una cuestión estrictamente económica. Ahora, después hay otro elemento que es el subjetivo, el personal, lo que nos sucede, y que de algún modo tiene que ver con el deseo. El deseo es el motor de todos nosotros, ¿no? Y cuando nosotros ponemos el ojo en algo que deseamos y que queremos, ¿no? ¿Qué pasa cuando se alcanza? ¿Qué pasa cuando se obtiene? Por ejemplo, es decir, deseo y mi sueño es terminar una carrera universitaria, o deseo poder comprarme ese rompecabezas, ¿no?, para armar, o ese cuadro para colgar, o el objeto que sea. ¿Se agota el deseo? No se agota el deseo. Se alcanza, digamos, una meta, un objetivo. Y a veces te frustras con eso. Sí. Pero bueno, son distintos. El deseo se mantiene y se posiciona sobre otro objeto. Ahora, ¿qué pasa con eso que se alcanzó y que en determinado momento era como el motor nuestro? Pasa a ser un elemento ya incorporado a nuestra subjetividad. Pasa a ser algo alcanzado. ¿Pierde valor? Puede ser que pierda valor. Económico pierde. No, digamos, porque si uno se compra un auto, al día siguiente, cuando rodó 100 metros, vale menos de lo que salía cuando lo... ¿no? Ahora, eso alcanzado pasa a ser como patrimonio, y en ese, digamos, hacerse uno de determinado patrimonio es como que pone la vista, pone el deseo sobre otra cosa, ¿no? Este es digamos, el motor. En este sentido, tendríamos que, y vamos a hacerlo, relacionar cómo esto económico y cómo las variaciones económicas también pueden modificar la economía del deseo, ¿no? Porque la pregunta sería, ¿cómo hoy los argentinos, digamos, sobre qué cosas están deseando hoy en este contexto económico? ¿Han cambiado esos deseos? ¿Sobre qué cosas se posiciona hoy la gente? Pero bueno, hecha esta intro... Te agrego algo más que me parece que estaría bueno. Como si vas a comer, o por ejemplo, yo pagando en Israel 1.500 pesos una comida, 6.500 pesos argentinos, me parece caro, pero si me voy a comprar un par de botas que salen 1.500 pesos, me las compro. La diferencia entre qué pasa con el mismo precio en diferentes cosas, cómo me parece cara la comida y no las botas, o sí las botas, pero no lo quiero pagar, por ejemplo, si voy a comer a un restaurante acá, también 1.500 pesos. Ponele. Claro. La diferencia de las distintas cosas. ¿Cómo? Si las botas me duran quizás para mí toda la vida, o 5 años, 10 años, 1 año, y la comida desaparece en el momento, ¿cómo me parece caro una cosa y eso? Ojo, digo esto y terminamos porque... Perdón que interrumpa. Mirá cómo le gusta, mirá cómo le gusta. No, porque ella dice bien, voy por la comida, pero llego a enterarme que me da por las botas, me voy por las botas, que era algo más lejano. Ahora yo pregunto, qué triste la gente que tenía objetivos en bienes de uso o suntuosas, y hoy está dejando de lado eso, aunque llegue, porque me tengo que preocupar por la comida. ¿Por qué te parece caro las botas si no te parece cara la comida? ¿O por qué lo gastas en las botas y no en la comida y demás? U otras cosas, ¿eh? No, está bien, pero está perfecto. Lo que pasa es que es lástima que hoy dejo de lado todo lo que me gusta. No se adelante, yo sé que sí comparan, no se adelante. Yo lo que voy a decir... No me adelanto, lo diré. Es esto, para terminar.
lo del día de hoy. Digo, recién planteaba, la economía, ¿no? Desde el punto de vista de la macroeconomía, que es muy difícil de entender, y digamos de la microeconomía, la economía en general modifica la economía del deseo de todos nosotros, indudablemente. Poco por esto que estás planteando. Porque esta situación lo que genera es que cada vez se distingue con mucha más claridad lo que tiene que ver con una necesidad primaria, con un deseo, ¿no? ¿Qué es lo que esta economía hoy nos permite, ¿no? Como ciudadanos. Nos permite cubrir necesidades y darle lugar a deseos, ¿no? No respondamos. Bueno, Guille, un placer como siempre. No sé si querés dar un diagnóstico de 2, 3 palabras así muy claros. Tengamos cuidado, corran a los botes, no sé. ¿Por qué? No, del diagnóstico del análisis de hoy. No, yo creo que son situaciones que vienen a ejemplificar poco más lo que está pasando. Creo que son absolutamente desafortunadas. Creo que cuando se genera el contexto aparecen expresiones que digamos, a mí me preocupan mucho. No quiero ser muy crudo, pero yo veo cierta cuestión perversa en algunas expresiones. Eso es muy preocupante. Con esto no estoy haciendo un diagnóstico, hago una aclaración, pero que vos siempre la introducís. Un diagnóstico de esta situación puntual, no de la persona. Totalmente, pero justamente el perverso estructura su acción para controlar al otro, para someterlo, y siempre es en función de un deseo propio, de una cuestión que no... De intereses propios. De intereses propios, muy bien, que no tiene esa vinculación con el otro como elemento central y distintivo en la construcción de los vínculos. Siempre es muy egoísta. Bien. Gracias, Escudero. Muy Gracias, bien. Candidato a Intendente de la Ciudad de La Plata. Lo anunció en fondo a la derecha y le damos las gracias también por eso. Bueno, llegamos al final de la columna.